Hola, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este podcast especial de los días miércoles. La idea es, yo voy a ser el que menos va a hablar, pienso. La idea es hoy día presentar tres temas distintos. Uno de ellos es Marlon Llanos, que nos va a hablar de los escritos de Elena de White que él ha investigado y obviamente proponen a la resurrección en sábado. Interesante escucharlo para ver si podemos de alguna manera explicar la relación, la situación, o a lo mejor ya lo hemos hecho, pero sería bueno profundizarlo y también ver otros temas aledaños relacionados con eso. Después vamos a pedirle al primo, a Ebel, que nos hable sobre los acontecimientos actuales, porque él tiene un update importante y se ha ligado a grupos especiales y ha participado ya en foros internacionales en los cuales lo han invitado para que él pueda expresar sus ideas y también se ha inscrito en otros grupos donde le han pasado información muy especial que nosotros nos puede ayudar a esclarecer lo que está pasando. Hoy día me dio una noticia importante, que cada persona, al momento de pasar a ser esclavo, digamos, del acta de nacimiento, hacen una compra, algo así, y que corresponde al dinero que está a nuestra cuenta y que ha crecido mucho. Entonces, uno lo puede cobrar, pienso. Hay algo ahí muy especial y extraño, y cuesta creerlo, pero son cosas que se van me imagino, a ventilar dentro de no mucho. Están en ese proceso. Acuérdense que el proceso, de acuerdo con mi estimación, dura eh, 1290 días literales y llevamos recién 300 días. Entonces, falta todavía mucho para que esto se concrete y salga a la luz todo lo que estamos esperando. También después quizás pueda hablar también Rodrigo Zúñiga sobre su experiencia arqueológica, porque subió, o geológica, digamos, porque subió con su hija un cerro y se encontró con fósiles marinos también, como yo también una vez encontré en el Mar Muerto. Y la característica de estos fósiles es que están muy descompuestos porque son, son de miles de años y obviamente el calcio empieza a degradarse con el tiempo, a cederlo a la naturaleza como corresponde y se deshacen fácilmente con la mano y justamente son fósiles que no se deberían encontrar en la cumbre de las montañas. Hay montañas que se supone que nunca fueron, eh, digamos, bañadas por el mar. Sin embargo, eh, hay algunos justifican eso porque el choque tectónico puede haber levantado estas áreas y hecho que sobresalgan estos y queden atrapados en lugares cóncavos, ciertos salares, ciertos como así, pero yo mostré en los hallazgos arqueológicos y geológicos de que en África no hay esa situación y sin embargo hay salares enormes al interior de África, lo que demuestra que en realidad todo calza con un diluvio universal. Y sabemos nosotros que las cosas de la Biblia tienen que calzar perfectamente, no a medias. Y por eso que entonces vamos a iniciar con Marlon Llanos sobre lo que dice la White. Hay dos posiciones acá. Una posición en la que yo he tratado de definir y presentar, donde es que calza perfectamente con las figuras bíblicas, ¿cierto? O sea, la figura del maná, la figura de, del Cordero Pascual, también la figura de, del, la resurrección mencionada por Oseas, ¿cierto? Cuando él dice que Dios les daría vida después de 2 días o al final de los 2 días y el tercer día los levantará. Entonces, todo eso calza perfectamente, pero vemos que también es una relación que se había reservado hasta el día de hoy, pero puede ser de que haya alguna contradicción que no la hemos visto. Entonces sería bueno que escuchemos atentamente a nuestro hermano y amigo Marlon para que nos diga qué es lo que investigó él y cómo podemos de alguna manera explicar esas aparentes contradicciones, porque eso nos ayuda mucho a nosotros a desarrollar dos cosas. La primera es que tenemos que nosotros también saber escuchar, saber respetar la opinión de las otras personas, aunque sean antagónicos, y a veces uno descubre una verdad mayor.
cuando hace un análisis más profundo. Algo hicimos la vez pasada, lamentablemente creo que Marlon no estuvo cuando analizamos ese tema, Mm, pero interesante porque ahora lo vamos a profundizar. Marlon, te dejamos con tu tiempo para que a ver si nos puedes ayudar. Bienvenido. Gracias, Jorge. Un gusto y gracias por permitirme ahí estar en tu podcast y compartir también entre hermanos. Realmente igual muy lindo, un privilegio para mí también. Te sigo hace mucho tiempo y también sigo todo lo de Ron Wyatt y ahí Ah, en ese aspecto soy autodidacta, he leído un poquito tu libro del Arca y, y es fascinante, ¿no? gracias, gracias. Sí, la intención de esto, más que todo, es dar una perspectiva, ¿cierto?, complementaria, eh, porque es bonito poder dar o ver múltiples enfoques, ¿no? A pesar de que el estudio realmente del séptimo trueno es bien profundo, bien bíblico. eh, no soy alguien investigador profundo de la Biblia. Me gusta así leer bastante, leer al Espíritu y Profecía con la Biblia, pero eh, eh, me llama mucho la atención el Espíritu y Profecía desde los 17 años y lo estudio. Y entonces creo que también hay alguna evidencia que dan un enfoque un poquito diferente. Y me gustaría comenzar ya de lleno. Me gustaría hacer una pequeña oración, ¿sí? Antes de comenzar. Muy bien, porque a mí siempre se me olvida. Qué bueno. Ahora, por favor. Amén, amén. Padre que estás en el cielo, te agradecemos tanto por este día que ya finaliza, Señor. Eh, Gracias por la vida, por la posibilidad de compartir, de libertad, poder también hablar cositas tuyas, Señor, verdades, eh, enfoques también diferentes, Señor, apreciaciones. Yo sé que eso nos ayuda a todos, Señor, y todos aprendemos de todos. En eso estamos y ayúdanos, por favor, danos sabiduría en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a compartir. Tengo acá una presentación en la cual condenso algunas ideas y también varias citas. Eh, Voy a compartir, esto permite la pantalla completa. Ya, no sé si se ve acá mi escritorio. Sí, Sí. perfecto. Ok. Cita referente al día exacto de la resurrección de Cristo. Es muy interesante el libro suyo y el estudio que hace referente al séptimo trueno, las evidencias que hay, ¿cierto?, a través de ciertas citas de la Biblia y el Espíritu de Profecía, y lo encuentro genial, ¿no? Yo encuentro que, y eso es algo muy bonito y apasionante en cada uno de nosotros, que podemos investigar y hacer conclusiones en base a citas eh, que se encuentran y llegar a una verdad, y sobre todo una verdad que puede ser muy poderosa, ¿no? Porque la meta en sí es de que los que no son adventistas o protestantes puedan tener una razón para guardar el sábado. Realmente lo encuentro muy, muy importante llegar o encontrar esta verdad. Ahora, yo encontré algunas cositas que quizá muestran que no es así, ¿cierto? Que Jesús no resucitó en sábado, sino que realmente lo hizo en domingo. Eh, y dan como evidencia exacta o veraz, ¿cierto? Y sencilla de que realmente es así. Para eso quise hacer un pequeño resumen, así a modo de, de- de entrar o saber lo que es la verdad, ¿no? Como filosofar un poquito, pero muy, muy rápidamente acerca de atributos o principios de la verdad, como algo que se busca en la vida y también como cristiano. Miren, acá está una reunión entre Elena de White y los pioneros, ¿no? Los primeros que empezaban a reunirse, y a pesar de que estaba el don de profecía, Elena de White, las verdades más grandes, Dios no se la mostró a ella primero, sino que estaban en consenso, ¿no? Había un consenso, entre todos oraban, buscaban, investigaban, se daban apreciaciones, enfoques, y finalmente, si es que algo no lo entendían, se arrodillaban y oraban y llegaban a un consenso y finalmente Dios lo confirmaba. Y yo he leído en varias citas, ¿cierto?, referente a que si
queremos saber dónde está el Espíritu Santo, donde seguro está es donde hay más de una voz, o sea, hay una opinión como consenso, por eso está la conferencia general, ¿no? Ahí seguro que hay más posibilidad de que Dios esté hablando, ¿ya? Claro que sí, Entonces, dice también que en la correcto, asamblea es donde se manifiesta en profundidad el Espíritu Santo, para complemento con lo que tú dices. Muy bien. correcto. Gracias, gracias, Jorge. Sí, totalmente. Y eso en el espíritu de profecía, en el don profético, también ella lo confirmó y muy clarito. Entonces, la verdad, miren, la verdad, voy a mostrar esta imagen rápidamente. La verdad tiene unas particularidades muy especiales y que quiero demostrarla de la siguiente manera. Miren este invento. A mí me gusta ver a veces cosas así que el ser humano inventa, ¿no? Tecnología, mi área, yo estoy de la computación, pero miren, si imagínense que en la playa se encuentra esto, y estaba escondido por siglos y siglos, y se encuentra esto. Lo encuentra la gente, quizá algunos investigadores, y, y, em, y- y por ahí cerca también está enterrada la carta del creador que hizo esto, pero todavía no la encuentran. Pero ahí está, descubrieron esto y pasan mucho tiempo investigándolo y la gente va y saca eh, algunas cosas. Ah, miren, acá, este me faltó, déjenme solamente aquí, no le puse la animación y esta animación. Ya, déjenme ver si ahora lo puedo presentar sin que... Ahí está. Ya, tenemos la imagen, ya el descubrimiento. Entonces, siempre va a ocurrir dos cosas. Primero, va a haber la parte teórica o la especulación. Miren, siempre sucede, incluso en el método científico, eh, hay teorías, ¿cierto? Hay hipótesis, ¿cierto? Se elabora una tesis, pero siguen siendo teorías, la que demostrar y algunas son especulación y entonces surgen las teorías. Algunos dicen es un generador y de esta base, ¿no? Como base que la ponen, algunos especulando, o bien la teoría de que era un generador, algunos otros, ¿no? En este movimiento va a decir, y da energía a un pueblo. Y muchos especulan, escriben, investigan y se aceptan, y algunos modifican. Bueno, otros, un ventilador, ¿no? Y posiblemente muchos más, después sigue la línea del ventilador y sacan nueva, como base, ¿cierto? Que el ventilador sacan nuevas, eh, especulando nuevas teorías que, claro, puede haber sido un ventilador acá, de esta forma, para este lugar. Bueno, otros dicen es un carrete de hilo gigante. Teoría. Ahora algunos están investigando más científicamente. Imagínense, ya hay una tonelada de teorías, pero la investigación, que ya tiene un método, es más riguroso, ¿no? Posiblemente es una rueda. Llevémoslos también en la parte del creacionismo o evolucionismo, es lo mismo, ¿no? Está la misma, las teorías. Una rueda, pero en el lado de la carta del inventor, que se encuentra de repente, que estaba enterradita por ahí cerca, eh, eh, encuentran esa carta después de años de especular y teorías, y la carta dice así, un arma en forma de rueda con propulsores, o una bomba, ¿cierto? Y el creador es un británico, ¿no? Porque esto realmente fue un invento para la guerra, que fracasó, pero sí era una rueda que tenía una propulsión y daba vuelta y era para hacer explotar ciertas cosas navales, no tengo entendido. Pero el creador solo dice, es un arma en forma de rueda con propulsores. Y eso tan pequeño es la verdad. En contraste con lo de al lado, que es algo tremendo, que puede haber sido libros y libros, ¿no? Y décadas de investigación, y recursos y inversiones, ¿cierto? En realidad, la verdad destruye todo. O sea, el asunto de encontrar la verdad puede ser tan pequeña que puede dejar eh, atrás cualquier grandeza. Entonces, miren los atributos que pasa, o lo que ocurre con la verdad. Llevémoslo a todo plano. La verdad es concisa, es sencilla,
Voy a mover un poquito acá a ver si... La verdad es concisa, sencilla, no es generalmente atractiva, ¿ya? A veces breve y a veces ridículamente breve, simple y no llama la atención generalmente. Pero en contraste, lo que no es verdad muchas veces es complicado, ¿no? Es rebuscada, la teorización es excitante también, porque todo el mundo vea hoy día a la gente que genera teorías, ¿no? Ahí están este astrónomo chileno también que divulga, bueno, el mismo Darwin, National Geographic, tenemos ejemplos de todos, por todos lados. Y muchas veces es rebuscada, es excitante y es adornada, ¿ya? Fíjense que la verdad, la verdad es muy valiosa, es firme y es para siempre. Y además es un ancla, tiende a ser base y están en forma de principio muchas veces, las leyes de la salud, las leyes morales, las leyes en la mente, ¿no? También mente, carácter y personalidad, está lleno de leyes y son verdades. Y la ley moral, los 10 mandamientos y muchas leyes también de comportamiento humano, verdades que Dios revela y que están ahí. Ahora, la teoría, las cosas teóricas generalmente son efímeras y son superfluas. Por lo tanto, pasan, ¿no? Esa palabra efímera que puede durar poco tiempo, ¿no? Después va a ser reemplazada por otra teoría y listo, a pesar de que se invirtió quizás millones de dinero o de tiempo. Y superfluo también, ¿no? A veces está adornada de cosas, pero en realidad esas después van a cambiar o se van a desaparecer ese adorno. Por lo tanto, es delicado, no es un ancla, va a cambiar. Ahora, en el lado de la verdad hace que el sistema de vida, miren, la verdad, por eso es tan valiosa la verdad para el Señor, y por eso necesitamos orar antes de encontrar la verdad, es muy importante, y ojalá de rodillas, porque la verdad hace que el sistema de vida, o sea, la vida en general, que está lleno de sistemas, y es un sistema vivo, el universo entero, se mantenga sencillo y con felicidad. ¿Ya? Porque buscando la verdad y las leyes, las anclas, las bases de la vida, es donde se halla la felicidad. Y también mantiene el engranaje funcionando del sistema, ¿ya? Hay una teoría del sistema muy bonita, en mi área se estudia y se demuestra que los sistemas no pueden funcionar si no hay normas, leyes y hay alguien que lo mantenga o que la diseñó. Es muy interesante eso. Pero bueno, la verdad tiene que estar ahí. Pero fíjense, la verdad, al transmitirse por seres humanos, tiende a desaparecer o a cambiar. Por eso ahí hay algo que Dios quiere cuidar. La verdad, los que contienen, los que guardan la verdad, que es como una antorcha, ¿no? La antorcha de la verdad, que puede ser el pueblo de Israel, puede ser un científico, puede ser alguien de la salud, que lleva la verdad, tiene que cuidarla con oración, porque y descubrirlas con oración, porque al transmitirse o al compartirla, tiende a cambiar o a desaparecer y tiende a ser impopular también. Y ahí, típico el cagüín, la copucha, ¿no? Porque alguien vio algo y al compartirlo con otro va a desaparecer, no se transmite igual. Quizás por eso el oficio de profeta viene directamente después de Dios, ¿no? Como una revelación. Entonces el profeta es muy, muy, muy importante y que sea consagrado, sea veraz, que no mienta nunca, tenga una preparación y también una consagración, porque va a contener la verdad y la va a pasar a su pueblo, el siguiente que tiene la verdad. Pero fíjense que la teoría o la especulación hace que la vida en realidad no sea sencilla, sino que se vuelva confusa y difícil, es todo lo contrario. Entonces hoy día todas las teorías humanas, las teorías incluso del parlamento, de las leyes que salen, son muchas, muchas constantemente y constantemente, en realidad están haciendo más pesada la vida, aunque quieren la finalidad de ayudar al ser humano, pero muchas se apartan de la verdad sencilla de Dios y de la economía original de Dios, ¿no? Que tienen reglas, pero son sencillas, ¿no? Los fariseos se fueron lejos también de esas leyes sencillas, y al transmitirse por seres humanos, tiende a crecer y a exaltar a los hombres. Es diferente a la sencilla, a la verdad sencilla, ¿no?
pero la teoría o la especulación tiende a engrandecer a hombres. Y ahí hay grandes personajes, ¿no? Darwin, hay ateos también, y gente incluso cristiana, que tratando de descubrir la verdad. Algunas han llegado a verdades increíbles, como por ejemplo leyes o teoremas o leyes muy esenciales, como la ley de la gravitación, de la energía de Newton, de Einstein, perdón, y son leyes y que aún así pueden cambiar. ¿Ya? Y eso, de hecho, la teoría de la energía de Einstein también está, y la de la física de Newton cambia con la relatividad, que fue una nueva después, ¿no? O sea, siguen cambiando, no así las leyes sencillas. Ahora, algo más, encontrar y cuidar la verdad requiere un poder sobrehumano. Esto es muy importante, tanto para conservarla y para que no cambie de forma. Requiere algo sobrehumano, ¿ya? Conservar la verdad. En cambio, generar teorías no requiere casi ningún esfuerzo. A pesar del teorizar y el especular es en la naturaleza humana, entonces va a seguir sucediendo, ¿no? Al contrario. Y, y esto a veces nos pasa a todos nosotros porque con algo queremos llegar a la verdad y a veces nos pasa siempre que nos vamos por otros lugares y, y por lo tanto tenemos que investigar la Biblia y el espíritu de profecía, ¿no? En el ámbito espiritual, puede ser en cualquier ámbito. Y miren, y esto es clave, y con esto ya comienzo, la verdad, la verdad, y esto lo pueden profundizar, pensar, la verdad solo la origina o se origina en el creador o en el diseñador de algo, puede ser el autor, el creador, el inventor. Siempre va a estar ahí porque si no está el autor y no se encuentra su manual de instrucción o su legado, todo lo que se diga es teoría. No, a menos que el método científico constantemente sea riguroso, pero van a acercarse a la verdad, pero absolutamente no van a llegar al menos que el autor venga y le diga que fue hecho para eso, nada más. En cambio, las especulaciones es solo cuando no tenemos o perdemos la relación con el creador o el autor. Puede ser cualquier patente científica, patente de literatura, cualquiera. O sea, la verdad es por el autor. Si yo invento algo, yo sé por qué fue hecho y por lo tanto, si yo no se lo cuento a nadie, nadie va a saber. ¿Ya? Y ahí viene el mismo principio que de la verdad es una joya. Y las joyas se encuentran escarbando, Elena White menciona, ¿no? Que la Biblia, la palabra del Señor hay que escarbarla como una mina, como un tesoro. Entonces, sabiendo eso, veamos a continuación. Miren, respecto a la revisión y la veracidad y la confianza de los testimonios. Y acá esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que los testimonios dados al pueblo remanente, ¿ya? Que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, es un don profético, tenemos que confiar plenamente en que realmente es veraz. Ha pasado un tiempo, la prueba del tiempo, ha pasado la prueba incluso la evidencia científica en muchas cosas del espíritu de profecía. Habían evidencia física también en la profetisa, ¿cierto? Que no respiraba, hay muchas cosas. Podemos confiar y además que 100% con la Biblia. Entonces, miren, carta 127-910. Los ángeles de Dios estaban conmigo y me ayudaban a recordar las cosas que me habían sido mostradas. ¿Mostradas por qué? Porque no solamente le mostraba ahí, muchas veces le mostró años o décadas atrás cosas. ¿Ya? Los ángeles de Dios estaban conmigo y me ayudaban. Recuerden esta figura de ángel que estaban acompañándolo. Segundo, manuscrito 24, 1888, una época clave también, ¿cierto? Los ángeles del Señor están cerca para asegurar que el testimonio sea fiel y no se desvíe del propósito divino. ¿Recuerdan que decía que la verdad necesitaba una ayuda o necesitaba algo más sobrehumana para poder subsistir? Porque la verdad se puede perder, requiere una vigilancia, sobre todo la verdad divina, ¿no? Porque la verdad se puede perder en vasos frágiles como nosotros. Entonces, ángeles estaban ahí. Miren, acá hay un comentario que puse yo. Esto es muy importante, porque mientras Elena de White tenía asistentes humanos, que podía ser
editora, alguien que revisaba, ¿cierto?, la gramática, la redacción, las expresiones, ¿no? Porque ella, Elena de White, era humana, de hecho podía tener muchos problemas y al parecer tenía también al principio problemas de gramática, de ortografía, también a ayudarle a ordenar ideas, ¿no? Ella varias veces dijo que ella se consideraba una mala escritora, ¿ya? Y incluso le apenaba eso porque no podía tener, pero Dios le mostró que en realidad, bajo su escritura, hizo la voluntad de Dios y era de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, a pesar de que había gente que corregía la gramática y la redacción y las expresiones, él o los ángeles están en otra capa de revisión, que es en realidad en la estructura interna y en el propósito. Y trabajaban junto al Espíritu Santo, porque hay muchas citas donde ella dice ángeles y también el Espíritu. Miren esta cita. Dice, Dios ha confiado su verdad, y acá está la palabra verdad nuevamente, a vasos humanos. ¿Ya? Por lo tanto es delicado. Llevar la verdad es muy delicado. Pero su espíritu, ¿cierto? Acá en mayúscula, Dios, la tercera persona, vela sobre la transmisión para que la verdad no sea alterada. Ella está hablando de su redacción, de su escritura, de lo que ella va a comunicar. Y miren, hay acá un comentario que puse yo, que es para recordarme, ¿no? Yo no sé si usted, no solamente la Biblia y todo el espíritu profecía, que tiene miles de páginas y decenas de temas. Es tan complejísimo eh, normalizar, bueno, una palabra que nosotros usamos en informática, pero que tiene que ver con ordenar, relacionar, tanto volumen de revelación y verdad. Es tanto en la educación, en la salud, en la historia, en las profecías, comentarios personales, ¿no? Entrevistas que ella le hacían con su hijo, que todo eso calzara en de décadas de trabajo, 70 años si no recuerdo mal, eso no puede ser humano, no existe humanidad que pueda usar todo esto, además que es algo divino, que ella lo tenía, y que a la vez no tenía que haber contradicción en el tiempo, porque humanamente uno no se va a acordar de algo que dijo hace 30 o 40 años atrás, o puede uno no usar las palabras correctas. Bueno, esto es algo sobrenatural y es guiado y revisado por mentes superiores, ¿ya? Entonces, Elena de White tenía otro asistente o otros asistentes y era su guía, ¿ya? Es su ángel guía, ella lo deja ver. Yo me acordé de esto hace años que lo había leído y quise buscar la cita y acá hay. Eh, Miren, respecto al orden cronológico de visiones y el contenido de estas, eh, dice, Elena White no escribió los primeros escritos, sino que también asumió plena responsabilidad por cada palabra que finalmente apareció en sus libros. Acá estoy sacando cosas que están en textos de, si no recuerdo mal, los fideicomisarios, ¿no? Y que ella también comenta de cómo asistente, parece que eran encuadernadoras o que juntaban materiales, que eran Marianne Davis, eh, donde esta señora, ¿cierto? Marianne, que trabajaban codo a codo con Elena de White. Elena de White la eligió a ella y eran, al parecer, amigas, y le pedía consejos, ¿no? Intercambiaban ideas y Marianne incluso, ella elegía lugares para escribir cita, me refiero, de otros autores que no eran, que hablaban de Jesús para formar el deseado de todas las gentes. Entonces seleccionaba texto, extracto y se lo mostraba a Elena de White. Entonces Marianne tenía harta relación con Elena de White y confianza. Entonces podía hablar cositas de ella y cosas a veces más íntimas o privadas. Y realmente ella decía que a veces Elena de White, aparentemente, ¿no? No eran cronológicas, se entendía. Entonces, y tenía que Elena de White buscar en la historia, investigar, claro, porque educativamente, cuando uno investiga y busca, se empodera más que alguien que le cuenta todo, ¿no? Entonces Dios también tenía algo educativo ahí que hacer con Elena de White.
y formar también su mente investigadora, que es muy importante. Y Marianne, miren, comentó lo siguiente. Le comentó una vez a Elena de White, le dijo, por supuesto, nada funcionaría si tú o si no lo apruebas, porque Elena de White finalmente, aunque tenía muchos consejos de esta señora y de quizá de otras personas, es Elena de White la que decidía qué imprimir y qué no. La revisaba por última vez. Miren lo que le dice Elena de White a su hermana Mary, que era otra hermana que tenía, creo que no era la gemela, y le dice así, leo todo lo que se copia, ¿ya? Leo todo lo que se copia, dice Elena de White, para ver que todo esté como debe ser. Leo todo el manuscrito es lo que antes que sea publicado, ¿no? Todo escritor hace un manuscrito primero. Leo todo el manuscrito del libro antes de enviarlo a la imprenta. O sea, se lo dijo a su hermana Mary. Por lo tanto, Elena de White realmente vigilaba que, de acuerdo a lo que los ángeles y el Espíritu Santo y Dios le había mostrado, calzara y que fuera veraz, verídico, confiable. No podría haber algo, un error por omisión. No podría, no tendría con todo este filtro y protección que hay. Así lo entiendo yo, ¿cierto? Así creo que se expresa acá. Y en una carta de 1887 dice, miren, un instructor celestial me acompañaba y me explicaba las cosas que veía, dándome claridad respecto al orden y la relación de los eventos. Por lo tanto, la relación y el orden de los eventos tienen que estar, una vez impreso el libro, tienen que estar hechos, ¿no? Tienen que estar de acuerdo a la verdad, ¿ya? Y para que sea fidedigno y sea aprobado por Dios mismo. Miren, respecto a la resurrección en sábado, teniendo como base lo anterior, entonces seguimos en la siguiente etapa. Respecto a la resurrección en sábado, en el deseado de toda la gente, acá hay algo que me gustaría comentar. Cuando uno lee el deseado de todas las gentes, capítulo 80, 81, eh, realmente uno entiende que, o pareciera ser, que Dios no resucitó, sino que estaba ahí, estaba en la tumba, porque, y eso yo sé que lo ha comentado el hermano Jorge, y de acuerdo a su investigación, miren, había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Bueno, acá ya está definiendo el primer día de la semana la noche, ¿no? Está diciendo que es de la madrugada y ahora están en la madrugada del domingo. Lo marqué acá, había llegado la hora más sombría precisamente antes del amanecer, o sea, es antes de salir el sol, antes de salir el sol. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. Genial, genial. Y esta palabra preso, y de acuerdo a la investigación también que hizo el hermano Jorge, puede denotar prisionero, estar guardado, no estar ahí. Y por supuesto, esto yo no lo tengo duda, Jesús como Dios mismo y también la gente en un cuerpo glorificado tiene la capacidad o el poder, la habilidad de desaparecer o de hacerse inmaterial, ¿cierto? Yo lo explico así, pues hay como canales acá en la humanidad, ¿no? Solo que todavía la ciencia no lo ha descubierto, pero Dios la maneja, Jesús, y Jesús lo puede hacer perfectamente, traspasar todo, incluso, eh, bueno, pero esas son especulaciones, ¿no? Es donde ahí yo ya tengo que tener cuidado, porque puedo especular que porque lo que dicen en Conflicto de los Siglos, ¿no? De que no vamos a necesitar telescopio ni microscopio, entonces en ese estado invisible también podemos no solamente empequeñecernos, sino también engrandecernos, podemos viajar instantáneamente a otro mundo, porque Jesús en ese mismo día de la resurrección tuvo que ir al Padre y regresar, por lo tanto son viajes instantáneos. Entonces, las leyes de la física o bien se saltan, no creo que las rompa, pero quizá hay otras teorías que no entendemos. Por lo tanto, Jesús tiene la capacidad de irse a estar ahí guardadito, pero haber salido, ¿no? Haber aparecido a otro, eso no cabe duda. Jesús puede hacerlo. Pero voy a seguir, voy a seguir. Si hubiese sido posible, dice el deseado de la gente, de la misma página, pero miren acá, y acá hay un detalle. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata,
con su ejército apóstata, que estaba reunido ahí, habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Acá ya hay algo que denota que Jesús estaba muerto y no dentro, vivo, porque resucitado el sábado, ¿no? No, al parecer no era así con esta definición, con esta revelación, porque si Satanás reclama algo, y lo hace como lo hizo con Moisés, y de hecho hay otras evidencias también de que Satanás estaba reclamando, es porque estaba en el dominio de la muerte. ¿Ya? Entonces Satanás estaba reclamando algo que estaba en su dominio, que es la muerte. Y aquí dice que había mantenido para siempre sellada la tumba que hubiera querido Satanás. Y los demás dicen, los soldados, recuerden, habían soldados afuera. Y aquí también hay que tener esta imagen, temprano en la mañana, todavía no había salido el sol, los ángeles que venían a resucitar todavía no llegaban, o a sacarlo de la tumba, pero estaban los guardias. Los guardias tienen una parte importante en el relato bíblico. Los soldados les van a quitar, le ven, ¿cierto? Este es el deseado de toda la gente. Imagínense acá, los soldados ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado. ¿A quién? A los ángeles. Dos ángeles estaban ahí. Y le oyen clamar, Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Esto lo dice, ¿cierto? No está en la Biblia esta cita, lo dice Elena de White, es algo revelado a ella, revelado, por lo tanto es verdad, porque es algo es palabra de Dios, más no está en la Biblia. Interesante saber eso porque la palabra de Dios también es el espíritu de profecía. Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Es Gabriel el que hace eso. Hay otras citas que hablan sobre eso. Ven a los guardias, ven a Jesús salir de la tumba y lo oyen proclamar sobre el sepulcro abierto. Yo soy la resurrección y la vida. Mientras que con majestad y gloria la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cánticos de alabanza. ¿Ya? Eh, ¿Ok? ¿Se entiende? Esto da apoyo también, podemos entender que posiblemente Jesús estaba adentro, ¿no? Solo que habría que demostrar que era así o no. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay detalles en otras escenas que complementan a esta. Recuerden Elena de White que trae piezas de visiones de años o décadas atrás, otras reveladas acá, las va juntando, pero no todas están escritas acá porque ella tiene mucho más que contar y que están quizá en cartas, en otros libritos, comentarios. Ella, Elena de White, constantemente comenta una y otra vez, a veces lo mismo en otros libros. Por eso, cuando uno lee Elena de White, ella, en la repetición de la misma escena, a veces en el Antiguo Testamento, en Patriarca y Profeta, a veces en otros libros habla de escenas de la antigüedad y va mostrando todo lo que hay, tanto de la antigüedad como del futuro, y lo repite con otras palabras y lo expande. Muchas veces hace eso. Eso es parte de la esencia del espíritu de profecía y del gran conflicto, la serie, los 5 libros del gran conflicto. El deseado es uno de ellos, pero el gran conflicto son los 5 libros, ¿no? De Patriarca y Profeta, Profeta y Reyes, el deseado, Hecho de los Apóstoles, el conflicto de los siglos. Entonces es completo, ¿no? Esa es la serie del conflicto. El conflicto de los siglos en realidad es eso, más que el último libro. Miren esto, pero ¿qué pasa si ahora nos vamos a la historia de la redención? Y miren acá, historia de la interredención y también el primero acá, el deseado toda la gente también. Al morir Jesús, los soldados, ahora recuerden, el protagonismo también la tienen los soldados, ¿ya? Porque los soldados tienen parte en la escena y parte en la trama. Al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía. O sea, ellos son testigos, importantes los testigos en la testificación de la verdad ante el universo, ¿no? La Biblia y la palabra de Dios es una testificación por hombre. Entonces, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía. ¿A qué se está refiriendo acá al mediodía? Claro, porque al morir Jesús, o sea, el viernes, como a las 3 de la tarde, ¿no? O un poquito después, quizá un poquito después, al morir Jesús, los soldados habían visto la tierra envuelta en tinieblas al mediodía, al mediodía. Pero en la ocasión de la resurrección, vieron, en la ocasión de la resurrección, fíjate, ahora se está evocando
el día en que fue resucitado, si es sábado o si fue domingo. Pero en la ocasión de la resurrección, vieron el resplandor de los ángeles iluminar la noche. O sea, cuando los ángeles llegaron, iluminando, que en el deseado de la gente dice que fue en la mañana del primer día temprano, ¿no? Entonces, pero acá dice, pero en ocasión de la resurrección. Por lo tanto, está hablando de la resurrección. ¿Ya? O sea, resucitó ahí. En ocasión de la resurrección vieron el resplandor de los ángeles. Entonces, ahí ya da un poquito más de claridad. Otra cita. Su rostro era como el relámpago de los ángeles, ¿no? Y el ángel más grande, que era Gabriel. Y sus vestiduras blancas como la nieve. Su luz disipó las tinieblas a su paso e hizo que los ángeles malos, y miren acá, había ángeles malos, que con voz de triunfo habían reclamado el cuerpo de Jesús. Nuevamente, al reclamar los ángeles malos es porque Jesús está bajo la muerte, en el imperio de Satanás, ¿no? Entonces, con voz de triunfo, que con voz de triunfo habían reclamado el cuerpo de Jesús, huyeran aterrorizados ante el resplandor de su gloria, ¿ya? La gloria del ángel, Gabriel, temprano el primer día de la semana. ¿Ok? Acá se va calzando un poquito con la historia de la redención, página 238. Acá hay más detalles en la historia de la redención, a pesar de que es un libro más conciso, porque resume todo el plan de salvación en poquitos párrafos, y es muy bonito leerlo también. Eh, Cuando la luz de los ángeles resplandeció alrededor de ellos, ¿ya? Entendemos la lógica, ¿no? De Elena de White, decía toda la gente, el primer día de la semana, temprano, cuando la luz de los ángeles resplandeció alrededor de ellos, con un brillo mayor que el del sol, la guardia romana cayó, nuevamente la guardia está acá, al suelo como muerta. Uno de los ángeles, uno de los ángeles retiró la gran piedra que cubría la puerta del sepulcro y se sentó sobre ella. El otro ángel entró en la tumba, el otro entró en la tumba y desató los vendajes que cubrían la cabeza de Jesús. Esto da mucho más peso y evidencia de que Jesús estaba muerto, porque le quitaron las vendas de su cabeza. O sea, estaba totalmente envuelto. Y no vivo ahí, ¿cierto? Quizás esperando. Esto da la intención de que es así, la historia de la redención. Mm, Miren, entonces el ángel del cielo, con una voz que hizo temblar la tierra, exclamó, tú, hijo de Dios, tu padre te llama, sal fuera. Bueno, esto ya lo habíamos leído y estaba en el deseado, pero también está en la historia de la redención, un poquito más expandido, ya la versión expandida del... y miren lo que dice acá. La muerte ya no podía ejercer más dominio sobre Jesús. Lo está hablando en el tiempo, esto es en el momento, ¿no? Porque cuando lo llama el ángel, tú, hijo de Dios, tu padre te llama, sal fuera. Y ahora ella comenta, la muerte ya no podía ejercer más dominio sobre él. Jesús se levantó de entre los muertos, triunfantes y vencedor. Si ustedes siguen leyendo acá, en la historia de la redención y el del deseado, se van a dar cuenta, y sobre todo en la historia de la redención, y pueden buscar otros libros como Spalding and Magan, que son compendios que fueron descritos Elena de White. Quizás esto se puede extender mucho más, el que quiera tener más detalles. Satanás pensaba que había triunfado, pero en realidad le duró por poco, dice Elena de White. ¿Por qué? Satanás pensaba que Jesús había vencido. Por ahí lo tenía en el dominio de la muerte, ¿no? Que era su terreno, la muerte es el terreno de Satanás. ¿Ok? Hasta ahí sería más o menos la presentación hasta ahora. Por lo tanto, el asunto de la verdad eh, respecto al sábado, ya traté de repasar en algunos textos eh, y respecto al domingo, perdón, al día de resurrección, eh, apoyándome en citas una tras otra y tratando de unirla en un orden cronológico y también mostrando que cuando se refiere a algo cronológico o que las escenas que se le mostraron a Elena de White del plan de salvación no fueron dadas en orden cronológico, se refiere lo más posible, ¿no? Basado en esta demostración, que no era el orden cronológico
de viernes, sábado, domingo, ¿no? Y por lo que se ve, Elena de White lo tenía claro, sino que es el orden cronológico de las escenas de todo el deseado, toda la gente que Elena de White iba recordando, además se le iba revelando y además iba investigando, ¿ya? Era una mezcla de varias, investigaba, buscaba, se la revelaba, pero muchas otras fueron recordadas, porque la escena del gran plan de salvación comienza desde que ella era pequeña. O sea, ella a los 17, 18 años ya empezó a tener vislumbre de la escena del plan de salvación. Y yo creo que ella fue preparada poco a poco, tanto en su espíritu, en su corazón, su consagración. eh, Se le revelaba, no lo recordaba por años, ¿no? Y muchas veces cuando Dios ya quería mostrarle algo más, y que ella tenía que escribirlo, ella lo recordaba. Pasaba también con personas, ¿no? Rostro de personas, hay muchos testimonios de eso, que Dios le mostraba mucho tiempo atrás y ella se olvidaba, pero ya en la reunión ella se acordaba del rostro de personas y los pecados de esas personas y la lucha de esas, y Elena de White lo revelaba y las personas quedaban sorprendidas. A veces no los pecados, sino las luchas, ¿no? Y la gente, era un testimonio. Los soldados, y con esto termino, los soldados tenían una misión. Yo no alcancé acá por el tiempo poner más citas sobre el asunto de la resurrección de los justos, pero la resurrección, eh, creo que está acá, así rapidito. Mm, sí, acá está, no sé por qué no la pasó. Eh, o yo no me di cuenta. Cuando Cristo pendía de la cruz, exclamó, miren, consumado es, estaba en la cruz, día viernes. Las rocas se partieron, la tierra tembló y algunas tumbas se abrieron. Fíjense acá el orden, la sincronía de uno detrás de otro, los eventos de ese momento, de esa hora y de esos días. Ella como que lo junta los días y da la impresión de que estuvieran separados, o que fueran otros, pero están juntitos. Consumado es, las rocas se partieron, la tierra tembló y algunas tumbas se abrieron. Acá los que hemos estudiado, ¿cierto? Ron Wyatt y las evidencias que hay, poder ver eso, la ropa está partida, ¿no? Todo el testimonio que hay es increíble, ¿no? Tenemos además un apoyo visual ahí de eso. La tierra tembló y algunas tumbas se abrieron. Al levantarse, acá salta al día domingo, solo que acá no lo dice. Da la impresión de que no lo hace, pero por lo que hemos leído anteriormente, esto debería estar ya claro. Al levantarse como triunfador sobre la muerte y el sepulcro, o sea, cuando vinieron los ángeles, mientras la tierra se sacudía, claro, porque cuando bajaron los ángeles, eh, también tembló la tierra, y tembló muy fuerte, eso está escrito ahí en el deseado. Mientras la tierra se sacudía y la gloria del cielo resplandecía en torno al lugar sagrado del jardín, ¿cierto? El jardín de la tumba del jardín, muchos de los justos muertos, obedientes a su llamado, salieron como testigos de que había resucitado. Y miren esto es clave, porque salieron junto a Jesús, ¿ya? O sea, puede que haya sido un sábado, ¿no? Pero como confirmamos en la historia de la redención, que en realidad era el domingo, entonces salieron el domingo. Las tumbas estaban abiertas, ya quedaron hasta el domingo abiertas, y por lo tanto salieron como testigos de que había resucitado. Pero ¿por qué también? Que son como las primicias, ¿no? Junto con la primicia principal que era Jesús, pero, y además que en el día de las primicias, creo que 2 días después de la Pascua, 2 o 3 días después de la Pascua. Entonces, miren lo que dice más bajito, los que salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús, se aparecieron a muchos. Correcto, eso está en la Biblia también. A muchos diciéndoles que se había completado el sacrificio en favor del hombre. Nosotros resucitamos con él, decían. Y acá yo tuve que resumir porque era un párrafo muy grande, punto, punto, punto. Y acá yo marqué, a pesar de los informes mentirosos que comenzaron a circular, porque, claro, porque si ustedes leen bien el lado, a los guardias se los extorsionó, se les pagó para que no dijeran la verdad, ¿ya? Entonces, y ellos estaban temerosos, y aún así en alguna parte dice que igual ellos no callaron, dijeron la verdad, pero también estuvo el informe de que no.
¿no? Porque eran varios guardias, entonces quizás más de uno dijo que no, que lo robaron. Pero en realidad eh, la resurrección de Cristo no pudo ser escondida por Satanás, sus ángeles o los principales sacerdotes. Porque este grupo santo surgido de la tumba, los resucitados, diseminó las maravillosas y gozosas noticias. El mismo Jesús se manifestó también a sus amados y quebrantados discípulos para disipar sus temores e infundirles gozo y alegría. Eh, Finalmente, claro, los resucitados trabajan con Jesús, se le aparecen a muchos, pero por el orden que aquí se muestra en la historia de la redención, es en domingo, ¿no? Y después de estos días hasta que Jesús fue ascendido al cielo, ahí fue esa aparición, y en realidad era abrir y cerrar el telón de lo invisible, que los ángeles y los salvos, al parecer, ¿cierto? En el cuerpo glorificado, vamos a tener, ¿no? Elena de White dice que vamos a usar alas, y en otra visión ella dice que en el cielo no vamos a necesitar barcos, ¿no? Para ir a ver a nuestros amigos, la distancia. Eh, Hay cosas sorprendentes que se puede hacer en el estado inmortal. No entendemos, y tampoco quisiera especular porque ahí me aparto de la verdad. Eh, y, y listo, trato de demostrarlo con citas de que fue el domingo, pero como un enfoque diferente, ¿no? Y lo bonito es que entre todos podemos hacer un enfoque, orar por esto. eh, Muchas veces, lo mismo que en una junta, en una asamblea, eso es lo más democrático, a Dios le encanta eso. eh, y creo que, y hay algo muy personal acá, este es un comentario mío. No debiéramos, lo digo por mí y por ciertos ministerios que yo veo en todo el mundo, no debiéramos tener, y creo que también hay cita de Elena de White, un espíritu de pensar que yo solo tengo la verdad. A mí me ha ocurrido, me ha ocurrido incluso yo también seguí un ministerio muy, muy grande años atrás, y pensábamos que también había una verdad ahí, porque pasa que una persona que está en el centro, y ahí donde los consejos de Elena White dice que hay que tener mucho cuidado, no debiéramos hacer, eh, solo Jesús es nuestro líder, pero sociológicamente hablando, nos formamos en clanes, ¿no? Seguimos a un líder, y el líder, esto pasa en todos los ministerios, adventistas incluso, con todos los ministerios, y se forman grupos que siguen a ese líder, y el líder empieza a encontrar, estudiar, ¿no? Con oración también, verdades, y finalmente se sigue ese líder, pero ese líder a veces se contradice con otro líder que está en otro lugar, y ahí hay un problema porque el Espíritu Santo no trabaja así. Y unos son de tal pastor, ¿no? Y estos de tal predicador, otros son de esto, y ahí esto es bíblico, ¿no? Hay que ser de Jesús y estar unidos, porque si hay una verdad muy importante, y esto es algo que yo lo he entendido con dolor, lo he entendido con dolor, a menos que sea un don profético o alguien que tenga el llamado así verídico, demostrable, testimonio, ¿no? eh, no tenemos que sentirnos que hemos descubierto nosotros mismos una verdad. Esto es algo muy personal. No puedo sentirme que yo descubrí una verdad y tengo la verdad, porque el Espíritu Santo no trabaja así, dice Elena de White, sino que lo que revela uno a la vez en todo el mundo le revela a otro. Y el Espíritu Santo trabaja de esa forma porque puede subirnos el ego, puede subirnos la gloria, el pensar que soy superior, y Dios quiere trabajar con la humildad del ser humano. De hecho, Elena White dice, en el tiempo final, la obra va a terminar de una forma muy diferente, que no entendemos, y que va a usar en medios muy humildes, muy sencillos, y se glosan muchas cosas, ¿no? Los hijos de Dios en todo el mundo van a estar, incluso ella menciona como vestido de harapo, ¿cierto? Van a ser impopulares, la verdad siempre impopular, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos? Em, eh, pero Dios quiere mantenernos en una línea humilde para mostrar que la humildad le gana a Satanás, ¿no? Pero si formamos algo que nosotros somos dueños y nos hacemos, uy, podemos caer, muy peligroso. Y me recuerdo del Cristian Silva o Julio Silva, no me acuerdo,
Cristian Silva creo que profetizó que, o dijo que, y tenía un grupo de seguidores, ¿no? Que Jesús iba a venir 2010, 2015, no me acuerdo, y después estaban quemando los libros de Elena de White. Ernie Knoll, otro ministerio en Estados Unidos, hay un libro que escribió un autor que se llama, muy conocido, que es Roger Morneau, que escribió un libro muy bueno, que se llama Un viaje sobre lo natural. Él escribe otro libro que se llama Beware of Angel, donde habla sobre un grupo de estudiantes adventistas donde se creían que eran muy importantes porque habían llegado a verdades muy importantes y pensaban después que eran los elegidos y hasta hubieron apariciones, encarnaciones del enemigo, de Satanás, en ese grupo humano. Finalmente hubo hasta muerte, hubo asesinato. Hay hasta un documental, parece que salió hace poco. Entonces, Dios quiere en todo momento que estudiemos esto de forma unánime, con oración de rodillas. Y si hay una verdad que pensamos que puede ser, lo estudiemos entre varios en oración, humildes, diciéndole, Señor, si es tu voluntad, que esto salga, ¿no? Y es la forma correcta en la que yo entiendo, Elena de White lo demostró, y, y orar por ojalá haya alguien, que ojalá un don profético algún día que salga y nos revele cosas directas, no lo sé, eso creo yo que la verdad hay que cuidarla de esa forma, con oración, y porque somos vasos frágiles, podemos cometer, lo digo por mí, porque he cometido muchos errores en investigaciones, en especulaciones, tenemos que verlo entre varios. Y eso ahí nos alimentamos, ¿no? Es un consejo para todos, para mí principalmente. Y eso, ahí, ahí dejo de compartir. Eh, Bueno, no sé si gracias, alguien... Gracias, Jorge. gracias Marlon. Muy buena tu presentación y preparación, ¿eh? Te agradezco por tu aporte. Lo que me gustaría es, no sé si alguien quiere comentar, alguien quiere decir algo antes que yo hable, digamos, para que sea más o menos. Se supone que es un podcast, tienen que participar, hacer preguntas y todos colaborar. ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿O alguien que quiera preguntar algo para complementar? ¿O ver cómo respondemos también en base a lo que se ha presentado antes? Yo, hermanito, ¿Que sí? Ok. bueno, Ana está Patricia, dígame. todo muy, sí, está todo muy bien claro. eh, con respecto a los libros de nuestra hermana Ellen de White, bueno, ya se está viendo aquí en Copiapó, en las iglesias, algunos hermanos que le están haciendo el quite a nuestra hermana Ellen de White, porque dicen que enfatizamos mucho en ella, en lo que ella dice. Pero resulta que todo lo que ella tiene escrito es porque el Señor se lo mostró en visión, en todo lo que ella vio y escuchó y todo lo que ella tiene escrito en su libro es del Señor. Entonces no Claro le que sí. podemos hacer el quite. Claro, sí, sabemos que ella misma dijo en los últimos momentos cuando ya se despidió de todos, ella dijo la sola escritura y levantó la Biblia y dijo la sola escritura, pero Amén. sabemos que todo lo que ella tiene escrito es revelado por nuestro Señor hacia ella en los libros. Y Amén. está todo muy clarito, todo muy bueno todo lo que el hermanito habló. Muy, muy bonito todo, excelente. Y bueno, Gracias. decirle Gracias. algo que me sorprendió su voz, porque habla igual que una hermanita de aquí de Copiapó, que el hermanito Hugo Rocco. Habló, pero muy igualito a él. Bueno, esto. Lo felicito Bueno, y que el Señor le siga ayudando en oración, porque todo esto que nosotros Amén. estamos aprendiendo es gracias al Señor y a que Amén. oramos a Él, tenemos que pedirle a Él que nos ilumine, pues que no sea un ego, que todo lo que amén. vayamos aprendiendo, descubriendo, sea por la obra del Señor y lo hagamos con humildad y con amor a Dios, Amén. al Señor, con amor a nuestros hermanos, a nuestro prójimo y, y con humildad y Amén. sentirnos felices y orgullosos por tener la verdad, porque es algo extraordinario saber la verdad. Eh, Claro que sí. yo digo, hermanito, ¿qué sería de mí si no supiera la verdad, si no estuviera en la iglesia verdadera? Y más que verdadera, es donde se estudia la Biblia como el Señor quiere que la estudiemos. Eso, hermanito, gracias. Muy bien. Gracias, hermanita, por su aporte. ¿Alguien más quiera dar su opinión, comentar algo?
Ok. Bueno, parece que tienes un doble allá, Marlon, en Copiapó. Sería bueno darte una vuelta. La verdad es que todos los Sí. cristianos nos parecemos en la forma de hablar, así como le pasaba a los apóstoles cuando Mm. Cristo los educó por 3 años y medio, y nosotros también nos educamos al participar de la iglesia. Por eso nos van a pillar siempre que somos adventistas. No sacamos nada con ocultarlo. Así es. Pasa eso. A veces uno se porta como mundano, como lo hizo Pedro, para simular ser del mundo, pero en realidad siempre se te va a notar que eres cristiano. Entonces, mira, interesante tu aporte. Faltó, mira, la verdad es que justo un día después de que tuvimos el comentario, yo traté el tema y justo tú no participaste, ¿ves? Porque traté, incluso mostré el texto que tú presentaste, que es súper Mi- interesante, porque y lo acomodé, digamos, desde el punto de vista de lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque tú sabes que eh, decir que Elena de White es infalible no es correcto, sabes que no, ¿cierto? Ella misma lo reconoce, ella dice que fue escrito, no era, que ella no era una persona infalible, que podía tener errores. De hecho, Claro, tenía errores gramaticales, errores también de tipo histórico, que eran corregidos por los ayudantes, y claro. también, pero son siempre errores menores, pero no errores doctrinales, que es lo importante. Errores doctrinales, la resurrección, sea en sábado o en domingo, no es un error doctrinal para nosotros. Sí es un error doctrinal para los que creen que con eso justifican la observancia dominical. Para ellos sería Mm, hacerles reconocer que tienen un error grave doctrinal. Entonces, por eso que claro. es importante. También, por otro lado, sabemos que la Biblia es perfecta. También hay errores, pero errores inducidos en la Biblia con el propósito educativo. Por ejemplo, Mm, es interesantísimo, cuando la Biblia dice que, ¿te acuerdas que el rey Saúl fue a consultar a una pitonisa para claro. conversar con el profeta Samuel? La Biblia o el autor que escribió eso afirma que se apareció Samuel, dice. Apareció Samuel Mm, y le habló, pero nosotros sabemos que no era Samuel, ¿cierto? Pero eso lo puedes deducir tú. ¿Por qué? Porque el libro se llama Libro de Samuel, Segunda de Samuel, pero sabemos que Samuel estaba muerto, así que no puede ser el que lo escribió. Entonces correcto. ya eso es un indicador de que alguien terminó el capítulo, Sí. ¿cierto? Y escribió ese libro. Entonces, por ese mismo hecho y otros eventos más, descubrimos que hay errores, pero que son educativos. Entonces, como ejemplo, además que sabemos que la Biblia es perfecta, en el sentido de que mismo la White lo dice, y también vimos un capítulo acá dentro de la serie de la perfección de la Biblia, que a una hermana le gustó mucho porque lo tuvo que presentar en su iglesia y en su colegio, creo, y le sirvió mucho porque justamente hay mucho cuestionamiento en relación a la perfección de la Sagrada Escritura y Mm, también a la inspiración de los escritos de Elena de White. Por eso muchos no quieren escucharla, o muchos se enojan porque dicen, no, siempre tú sacas a Elena de White, sí, y eso llega a molestar a veces. Entonces, sí. tenemos que cuidarnos. En el, en el, justamente lo que se esgrime, que la Biblia es perfecta, Mm, entonces los símbolos de ella son perfectos. Y la iglesia, producto de esto de Elena de White, de que ella dice que roció un domingo, entonces hay símbolos que no casan perfectamente. Uno de ellos, mm, como dijimos, es el maná. No casa perfectamente porque, porque el maná no se podía guardar. Cristo es el verdadero maná. Entonces él debía cumplir claro, verdaderamente con el símbolo de maná. claro. Entonces, claro, algunos pastores ya empiezan a decir, entonces, no, es que se cumplen así aproximadamente, no exactamente. No, mi postulación es que no, se debe cumplir Mm, exactamente. Y la única mm, forma es que Cristo resucitara en sábado. Después el Cordero mm, Pascual. Justo ese mm, sábado era un sábado, doble sábado, porque también había que comer el Cordero Pascual mm, y salir rápido, ¿cierto? Vestidos, incluso, como dice, como era un tipo mm, del antitipo que fue la huida de Egipto. Entonces, y claro. también el cordero era un símbolo de Cristo. Entonces, Mm, necesitaban ellos comer rápidamente porque no podía su cuerpo ver corrupción, ese es el concepto. Entonces, tenía que haber claro. pasado horas de la noche nomás muerto y haber resucitado temprano, como, bueno, el Cristo se acostaba temprano y se levantaba a las 4 de la mañana para orar, entonces, calculo yo como es ahora. Y también lo otro que menciona Oseas, tampoco calzaría perfectamente, porque Oseas dice que el segundo día ellos fueron resucitados y el tercer día fueron levantados, entonces habla de un día de diferencia, no de 2 días. Entonces,
da también la impresión de que en realidad cuando dice levantados también dice, es porque estaban durmiendo. Ahí me dio la clave a mí. Entonces necesariamente tuvieron que estar durmiendo. Y lo otro tampoco que no calza es que estos santos pasaron todo el sábado encerrados en sus tumbas, se habían sido irritados el viernes, entonces pasaron todo el sábado cruzados de brazos en la tumba. No corresponde para guardar un sábado de esa forma. El sábado debe guardarse haciendo la obra de Dios, ¿cierto? Y ellos, ¿cómo dice que no salieron de sus tumbas sino hasta que Cristo fuera resucitado? Entonces, tampoco calza. Entonces ahí vienen los mareos y decir que esos símbolos no calzan para darle el favor a Elena de White, entonces poner a Elena de White por sobre la Biblia. Y yo voy a compartir un texto acá. A ver dónde está, perdón. Vamos a compartir aquí está. Y lo hice mientras tú hablabas para ver si, si podemos ver. ¿Reconoció Elena de White que podía cometer errores? ¿Cierto? Vamos a ver. De hecho, ella dice, sí, ella misma escribió, no pretendo ser infalible. El Señor no me ha dado luz para que yo afirme que mis escritos estén libres de errores. O sea, ella reconoce que puede tener errores. Y de hecho escribió tanto que era casi imposible que no tuviera errores. Yo recuerdo que ella afirmaba que ¿cómo se llama? Que Martín Lutero venía de familia humilde, pero de acuerdo con los estudios antropológicos, digamos, del hombre, han demostrado que en realidad el papá de él era un empresario muy rico y que se dedicaba a la industria del cobre. Entonces, ya eso, algunos han apuntado un error de ella, un error de ella. Bueno, puede ser que no sea un error, porque a lo mejor él desarrolló después la industria y se hizo un hombre rico, de papá, pero mientras él era infante, a lo mejor eran pobres, pero puede ser. Pero hay cosas como esas que apuntan los detractores de la White, pero no tiene sentido, porque puede tener errores menores, no doctrinales. La doctrina está perfecta, eso es lo que yo admiro, y obviamente ella aclara muchos conceptos doctrinales, como la misma inmortalidad del alma, ciertas cosas que son vitales, el mismo sábado, etc. Sigamos. Esto demuestra que diferenciaba entre lo que es inspiración divina y perfección humana, ¿cierto? Porque en realidad los hombres no somos perfectos. Sus escritos fueron guiados por el Espíritu Santo, pero no dictados palabra por palabra. Algunas cosas sí, ella las ponía entre comillas, pero lo que no está entre comillas no le fue dictado. También hay tipos de errores que se han señalado. Errores históricos o científicos, como hablamos recién. Algunos críticos han señalado imperfecciones de fechas, eventos, explicaciones científicas. Hay errores de fechas, y lo han señalado, pero bueno, son menores, porque obviamente ella no se apoyaba, ella no veía la fecha de lo que había visto en visión, sí lo que había visto, pero sí ella veía, por ejemplo, o los copistas o las personas que lo ayudaban ponían las fechas. Ejemplos, referencia a los planetas, también lo encontré eso y me parece extraño, como si reflejaran la luz del sol cuando algunos son emisores de luz. ¿Ya? Respuesta oficial, los profetas no fueron llamados a actualizar enciclopedias, sino a transmitir verdades espirituales. Por eso que errores de tipo humano pueden haber. Plagio a uso frecuente. Sí, ella reconoce, se ha acusado a Elena de White de copiar textos de otros autores sin citarlos. Estudios adventistas han demostrado que sí usó fuentes, pero las adaptó bajo inspiración, ¿ya? Como lo hicieron otros profetas bíblicos. Fíjate, por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor Marcos leyó a Mateo y le hizo algunos cambios porque él lo vio desde otro ángulo. Yo mismo me acuerdo que cuando escribí el mismo libro que ustedes conocen del Arca del Pacto, hay textos de ahí que yo los saqué casi idénticos a lo que escribió Elena White, porque me inspiró, me dijo, qué bien lo dice ella, y yo le hice cambios, entonces ya no la podía citar, porque dije, bueno, si la cito, van a decir que la plagié, ¿no? Que alteré lo que ella dijo, ¿no? Entonces era una modificación mía y tenía que hacerlo. Claro, claro. Por ejemplo, sí, un Sí. comentario. Yo también una vez leí que en esa época no era un requisito para imprimir o para publicar, citar exactamente no es como ahora, ¿no? Ahora es mucho más estricto, Exacto. más... Y menos en asuntos religiosos, porque como estábamos todos luchando por salvar almas, no nos importa ganar dinero con los libros. Claro, Tiene razón, eso, justamente. claro. Entonces, otro punto más,
el Señor dice, me ha indicado que debo usar lo que otros han escrito cuando sea útil. Yo mismo usé a veces el esqueleto de otro autor, pero yo lo complementé con la carne que Dios me mostró. ¿Te fijas? Entonces, es la forma de trabajar que uno tiene, porque a veces uno no tiene tiempo y tiene que usar alguna base, alguna estructura. Entonces ella también usó, yo demostré que usó a un autor de apellido Hanna, ¿cierto? Y que donde ella se basaba, que vivió la vida de Jesús, y en el deseo de la gente lo ocupó para narrar los eventos. Y como ellos creían que Cristo había estado en sábado, en domingo, perdón, entonces ella siguió, yo creo, el mismo estilo, sin darse cuenta que no le... Bueno, lo que yo pienso también, recuerda que las verdades requieren esfuerzos sobrehumanos, dijiste tú, ¿cierto? Y la verdad que para mí esto ha sido un esfuerzo sobrehumano poder articular todo esto, verdaderamente sobrehumano. No es tan fácil. Errores de redacción o edición, dice. En sus escritos, primeros escritos, hay frases ambiguas o mal estructuradas que las corrigieron posteriormente. La Iglesia Adventista ha reconocido que la edición posterior ayudó a clarificar el mensaje, sin alterar su contenido espiritual. Claro, porque se dieron cuenta que había un error. De hecho, hay errores de traducción. Por ejemplo, el otro día lo vimos con mi hijo, un error, que, que la palabra, ¿cuál es la palabra que me olvidó? Una palabra que da la impresión que consiente algo, pero se ocupa en el sentido contrario. Después lo voy a buscar. Pero es interesante que palabras que se traducen literalmente y al final significan lo contrario. Entonces, en relación a este tema que tú presentaste, le saqué una foto en castellano. Respecto a la resurrección de muchos y sus testigos, el otro texto no alcancé a sacarle foto. Dice, cuando Cristo pendía en la cruz y exclamó, consumado es, las rocas se partieron, la tierra tembló, ¿cierto? Y hubo un terremoto que es mencionado en la Biblia, exactamente un terremoto. Sin embargo, en la resurrección también hubo un terremoto grande, ¿ya? Fuerte, dice, y un resplandor gigante. Sin embargo, los discípulos que iban incluso de noche, fueron al lugar, no habían visto nada de eso. Ni siquiera hablan de un terremoto en la resurrección. Entonces, claro, cuando no lo mencionan, es porque no era importante, no estaba ligado a algo que ellos conocieran. Entonces, lo más probable es que como sucedió la resurrección el sábado, ellos vieron un resplandor, todo eso, pero no le dieron importancia, vieron el terremoto, no le dieron importancia más que era de noche, y entonces dijeron, bueno, no pensaron que Cristo había estado. Además que como esa noche tenían que comerse el cordero pascual, seguramente se lo comieron rápido y se fueron todos a acostar cansados. Entonces, no Sí, estaban preparados para una resurrección de Cristo en sábado. ¿Te fijas? claro. Sin embargo, el domingo, cuando se acercan el domingo, van. Mm. Sí, dime. Sí, Jorge, disculpa. Me acuerdo que Ron Wyatt había mencionado algo referente a, quizás te acuerdas mejor, que cuando fue el primer terremoto, que cuando Jesús ya murió, o un momento antes, ¿cierto? Cuando dijo consumado es, se abrió la tierra, pero después del otro terremoto, que fue el domingo, ¿no? O el sábado, de acuerdo a la otra postura, eh, eh, la tierra se volvió a cerrar. Y ahí fue, bueno, él piensa eso, yo no sé si lo había escuchado, y como cuando entró o cayó la sangre, ¿no? Eso Claro. permitió, y después se juntó la tierra de nuevo, por eso ahora se ve la grieta cerrada. Me acordé de eso, Bien. no sé si... Sí, interesante lo que dices, pero la verdad es que no calzaría tampoco el símbolo de forma perfecta. Por eso que yo en mi libro adapto eso también y digo que para que calce en forma perfecta, acuérdate que en el Pentecostés no podía derramarse la sangre sobre el arca, perdón, claro, en la Pascua. No se derramaba la sangre, sino que se derramaba sobre los dinteles de la puerta. Sin embargo, en el Yom Kippur, que corresponde a 6 meses de diferencia, era cuando se derramaba la sangre sobre el asiento de la misericordia. Entonces dije yo, pero ¿cómo entonces? Porque eso que muchos adventistas, teólogos adventistas, no aceptan esta evidencia, porque dicen, no calza, que se derrame la sangre en la muerte de Cristo sobre el arca del pacto no calza con el símbolo, ¿cierto? Con el símbolo. Entonces, es que no se ponen a investigar. Si ellos leyeran mi libro, se darían cuenta de que yo digo que la sangre quedó atrapada en esa grieta, ¿cierto? Y como tú dices, sellada, seguramente, después, pero después, 3 años y medio después, en ese mismo lugar, arriba, están apedreando a Esteban.
Esteban lo que ve, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿cierto? De pie, dice, de pie a la diestra. Claro, Elena de White dice que él, en un acto de rescatar a él, se levantó, pero eso puede haber sido después. Lo que primero hace él es verlo, y cuando se ponía el sacerdote, el sumo sacerdote, a la derecha del arca del pacto, era cuando justamente en el Yom Kippur derramaba la sangre sobre el asiento de la misericordia. 7 veces lo derramaba. Entonces, ahí creo yo, fue cuando cayó agua, porque siempre cuando llueve en Yom Kippur lo consideran una bendición. De hecho, yo estuve en un Yom Kippur en Israel y me decían, oh, qué rico, ay, qué rico que llueve, y llovió. Estábamos celebrando el Sukkot, etcétera, y decían que bueno que llovió porque eso es una bendición especial, decían ellos. Consideran así los judíos. Entonces yo dije, qué interesante, porque justamente yo postulo a que tiene que haber llovido, y por eso que la sangre acumulada en el hoyo de la cruz es sangre negra, es como una costra negra. Sin embargo, la que cayó sobre el arca del pacto, dijo Ronald Wyatt, era una mancha café. Dije, tiene que haber sido entonces que el agua cayó, acuérdate que con la sangre de Cristo, más el agua, más el Espíritu Santo, esta sangre vuelve a la vida. Entonces necesariamente siguió fluyendo y ahí cayó como sangre café sobre el asiento de la misericordia, y se cumplió exactamente el símbolo con, con la realidad, digamos, ¿cierto? Entonces, en la misma sangre, por eso que dice una vez, acuérdate que incluso dice Hebreos, que entró una vez con su sangre para siempre, ¿ya? Entonces, ¿cuándo? Entonces, por eso muchos dicen que no, que los tipos, algunos evangélicos dicen que el decir que el juicio investigador sucedió en 1844 no corresponde, porque, o que Cristo pasó al lugar santísimo en 1844 no corresponde, porque Cristo entró con su muerte una vez, con su sangre para siempre en el lugar santísimo. Pero ¿cuándo pasó eso? En el año 34, cuando la sangre, cuando fue apedreado Esteban, ahí fue cuando la sangre cayó sobre el lugar santísimo terrenal, no en el celestial, ¿cierto? Entonces Cristo entró una vez con su sangre para siempre. Y eso es justamente lo que dice Ron Wyatt, dice que para siempre va a estar eso ahí, para siempre va a estar custodiado por Dios, e incluso cuando venga a la ciudad santa, se va a posar en este lugar y va a encapsular este lugar para que para siempre esté el testimonio de la sangre de Cristo que nos redimió de pecado. Entonces, todo esto calza de forma magistral, pero la única forma de hacerlo calzar es que calce con la Biblia y no con Elena de White. ¿Por qué? Porque a los profetas tampoco se les revelaba todo. Recuerda de que, a ver, llegamos, vamos a sacar esto para... A los profetas no se les reveló todo, y aquí sabemos que había un propósito importantísimo, porque Dios permitió, creo yo, ¿cuál es el plan de Dios? Lo que yo puedo dilucidar. Permitió que los evangélicos en general, católicos, cayeran en la trampa de creer que ellos están vulnerando o justificando teológicamente el guardar el domingo, producto de la resurrección de Cristo en domingo. Entonces, Dios mantuvo ese secreto, no lo quiso revelar a Elena de White, no lo reveló ni siquiera a los apóstoles aparentemente, a pesar de que uno sabía, por lo que narran, ¿cierto? Al decir que Cristo no salió, que los resucitados no salieron de sus tumbas, sino hasta que Cristo fuera resucitado. Entonces, todo eso lo saca. Ahora, Elena de White, cuando menciona, me acuerda de que para ellos el día sábado parte de noche, ¿ya? Y en el texto que tú mencionaste, ella dice que estaba Cristo en esa noche, ¿cierto? Descansando, mientras los discípulos estaban guardando el sábado, ¿ya? No cambia de día, no dice que día domingo, dice, sigue hablando, ella dice, y Cristo resucita, ¿cierto? O sea, puede haber sido el sábado también, porque resucita al amanecer, dice, y no cambió de día, ya no dice domingo ahí. Interesante, porque calza muy bien con la narrativa nuestra, de que en realidad pasó el sábado de noche, ¿cierto? Mientras los discípulos descansaban. Ahora los discípulos no se enteraron, ellos siguieron guardando el sábado, no se enteraron, además que como guardaban el Cordero Pascual, tenían que comerlo muy de noche y después acostarse. Entonces, necesariamente trasnocharon esa noche, entonces se acostaron tarde, y el evento de la resurrección no lo transmitieron a nadie, los soldados no lo contaron a nadie, porque estaban siendo sobornados, estaban siendo estimados, y después le dijeron calle en silencio, y después, bueno, igual se enteraron, igual lo contaron algunos, porque siempre
hay alguien que se le cae el cassette, como decimos aquí en Chile. Entonces, Dios no deseaba revelar lo de la resurrección del sábado, dado que no era el tiempo todavía para revelarlo, el tiempo de Elena de White. Recién ahora, por eso que el libro se llama El Séptimo Trueno, donde se revela esto, ¿no? Que yo tampoco pensaba hablar sobre esto. Y tampoco es para los adventistas. Por eso yo te digo, las únicas personas que verdaderamente se me oponen son los adventistas, y justamente por las afirmaciones de Elena de White, nada más. Ahora, no es para nosotros, porque nosotros tenemos claro que el sábado es el día del Señor, ¿cierto? Pero sí es para los evangélicos, católicos, y para ellos les destruyo teológicamente, porque ellos no tienen un profeta que hable de eso, ¿cierto? Sin embargo, y todos los textos bíblicos confirman de que puede, y apuntan para el sábado, y las imágenes, y los símbolos también. El único problema que yo tenía era con Marcos 16, pero también se aclara rápidamente porque ahí no se menciona a Jesús, y lo que está diciendo literalmente es que se levantó el alba. El alba se levantó. ¿Cierto? Dios entonces sabe cuándo es el momento de revelar. Por ejemplo, en muchos casos hay ejemplos claros que Dios no revela a todos los profetas. Un caso fue Juan, ¿cierto? Que le dijo, no, no, todavía no escribas esto porque es para el tiempo futuro, los 7 truenos. A Daniel también en muchas cosas no las comprendía. ¿Cierto? Decía, no entiendo, porque él pensaba que Cristo venía pronto, y al final pensaba que era Ciro, no era nada Ciro, y al final faltaban 2300 tarde y mañana, y dijo, pero ¿cómo? No entiendo, pues no entiendo, porque él esperaba que volviera pronto Cristo. A Jonás tampoco se le reveló, y cometió un error Jonás. Recuerda de que es grave para un profeta cometer un error, cuando él dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruido, y tampoco fue destruido. Entonces él estaba esperando, él creía que iba a ser destruido, y fue a esperar afuera la destrucción. Sin embargo, después dice, no, es que te arrepentiste porque yo sé que eres un Dios piadoso, etc. No, no fue por eso, porque una profecía no se puede no cumplir, es imposible. Él dice que la Biblia sea anatema y el profeta sea muerto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo eso? Yo creo que se asustó con que me van a matar o que no se cumplió mi profecía. La verdad es que no se le reveló que era día por año. ¿Y por qué no se le reveló? Porque era un profeta conflictivo, orgulloso, testarudo, ¿cierto? Entonces Dios le dio una lección, ¿cierto? Y después seguramente entendió él de que, y justamente 40 años después, Nínive fue destruido, pero Dios le dio una oportunidad de arrepentirse mucho. Dios, a veces, tú dices que los ángeles corregían los errores doctrinales que tenía Elena de White, o algunas visiones con fechas también, pero justamente este tema me consta a mí que no quería revelarse, porque no era el tiempo, era el séptimo trueno, para después. Después dice vasos humanos, ¿cierto? Tú mencionas ahí, justamente hay errores menores, pero no doctrinales en ella. Ejemplo, lo que mencioné de Martín Lutero, ¿cierto? Y otras cosas más, que ella cometió errores, y es natural. Yo mismo he tenido que corregir errores de mis libros, he tenido que corregir errores para qué decir también, gramaticales, ¿cierto? Porque como ingeniero como redactor soy muy buen ingeniero, no redactor. Elena de White también reconoce que no es infalible. Todo eso, es decir, en ningún momento yo he querido restarle crédito al espíritu de profecía. Todo lo contrario, yo la defiendo y sé que doctrinalmente ella es perfecta. De hecho, siempre hemos hecho un esfuerzo de considerarla a la par de lo que es la Biblia, ¿ya? Ella, cuando habla que es una luz menor, de lo que apunta a la luz mayor, muchos piensan que se refiere a la Biblia. Y la verdad es que algunos estudiosos han descubierto que se refiere a Cristo. Cristo es la luz mayor, ¿cierto? Y en realidad, tanto la Biblia como los escritos de ella califican, yo los califico al mismo nivel, ¿cierto? Algunos pueden pensar que no, que la Biblia es muy superior. Bueno, también es factible, pero acuérdense que el Apocalipsis dice que el pueblo de Dios es fiel, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y hablamos de que ella escribió justamente 9 tomos, creo que son, o 7 tomos, que se llaman justamente los testimonios. Y cuando tú lees estos testimonios, descubres todos los errores que se cometen en la iglesia y cómo se solucionan. Ahí está muy bien bosquejado. Entonces es importantísimo, si uno quiere verdaderamente ser un anciano juicioso dentro de la iglesia, un diácono juicioso, un miembro de iglesia, un maestro de escuela sabática en orden, necesariamente tiene que leerse esos testimonios. Y esa es la característica del pueblo de Dios. Tiene los testimonios, no para dejarlos ahí guardados,
para leerlo, estudiarlo, escudriñarlo. Yo apenas he leído, diría yo, un 10% de los testimonios, ¿sí? Y necesito leer mucho más. Incluso, como son largos los tomos, sacaron joyas de los testimonios para sacar las selecciones más pequeñas, ¿cierto? Y son 3 tomos, las joyas de los testimonios. En realidad, leamos los testimonios completos, porque ahí están todos los ejemplos de errores que cometemos, ¿ya? Yo te agradezco mucho, Marlon, por tu aporte, porque también tenemos que desarrollar la tolerancia, tenemos que desarrollar la buena actitud, y tú la tienes, y te agradezco por la forma de expresarte, y también porque los buenos cristianos estamos llamados a tener distintas opiniones. De hecho, el no tolerar las distintas opiniones se llama inquisición. Y justamente la iglesia condena eso. Nuestra iglesia sabemos que nosotros debemos respetar la libertad de conciencia y la libertad de dar opiniones. No sé si hay algún comentario más de alguien, porque ahora viene mi primo Abel, que tiene también un tema preparado. No sé si está conectado al primo. ¿Hay algún comentario más que alguien quiera decir algo? ¿No? Entonces, a ver si Abel, ¿estás preparado? ¿Estás disponible? Hola, buenas noches, por acá estamos. ¿Qué Allá. tal? ¿Cómo están todos? Hola, muy bien, gracias. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Marlon Llanos por su exposición. Lo felicito, un gran aporte al grupo. Eh, Respecto a algunos temas que él planteó ahí, eh, no hace muchos meses tuve la oportunidad en una capacitación que tuve en una plataforma internacional de soberanía, a acceder a algunos libros de David Hopkins, que es un filósofo cristiano, y él tiene un libro fantástico, súper revelador, de lectura densa, porque es filósofo, y que se titula La verdad contra la falsedad. Y él plantea de que no hay, a nivel humano, no hay verdad absoluta, ¿no? Porque la verdad en realidad está en una constante evolución, es escalable. Y es entendible, yo lo encuentro lógico, porque el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros va en función de nuestro nivel cultural, ¿cierto? De nuestro nivel de medios, porque de repente para poder avanzar, escalar en esto, tenemos que disponer de medios, ¿no es cierto? Para poder adquirir literatura, no sé, acceder a las redes, un montón de cosas. Y voy a citar como ejemplo a mi papá, que para poder él avanzar en su estudio de la Biblia, primero se armó de varios tipos de Biblias, creo debe tener unos 6 tipos de Biblias, ¿ya? Y aparte, se logró armar de un libro que se llama Las Concordancias de Strong, ¿ya? Que es un libro que permite discernir las distintas versiones bíblicas, ¿ya? Y eso es muy bueno, porque lamentablemente la humanidad, todos nosotros hemos estado expuestos desde el origen a un terrorismo semántico, ¿no es cierto?, en donde el poder, el mal, ha torcido las verdades, ¿no es cierto?, las ha ocultado. La misma Biblia, ¿no es cierto?, la compiló Roma, la compiló el Papa Dámaso, ¿no es cierto?, junto a Jerónimo, bajo el imperio de Constantino, si no me equivoco. Y en ese proceso ellos dejaron varios libros fuera que los llamaron apócrifos, ¿no es cierto? Resulta curioso, por ejemplo, que Enoch y Elías no tengan sus propios libros. Curioso, cuando son los únicos 2 seres humanos, hombres vivos, que no pasaron por la muerte, ¿cierto? Lo mismo también ocurrió con el libro de Esdras, ¿no es cierto? Que también fue declarado apócrifo, y resulta que Esdras, entre sus escritos, contaba que las últimas 3 tribus de Israel, la tribu de Benjamín, de Jacob y de Leví, huyeron a España. Y que después de la persecución en España, como eran expertos navegantes, huyeron a América y se instalaron en México. Y a México a propósito, España se llamaba Tirsa, ¿ya? Y cuando huyeron a América y se instalan en México, a México lo llamaron la Nueva España. Pero eso fue sepultado por la historia, por los libros, por la literatura, porque en su gran mayoría la historia es contada por los vencedores, ¿cierto? O por los oscuros. Así que le doy las gracias, Marlon, y yo tengo acceso a ese libro. Después se lo puedo compartir también a quien lo desee. La verdad contra la falsedad de David Hopkins. Eso. Gracias, muchas gracias. Eh, yo le pediría a Jorge si nos puede compartir un pantallazo de un depósito de una cuenta soberana para poder
contarles un poco sobre eso. ¿Te refieres a esto, primo? No, no, la foto, por favor, primero, porque este es un poquito más largo. Ah, ¿qué foto? ¿Me la mandaste La al Telegram? foto, la foto, la foto es un pantallazo de cuenta ¿Dónde la tengo? en tu Telegram, Ya la voy a, tengo ahorita el Telegram. Disculpa por favor. el eso, ya. Sí. A ver, vamos a ver eso. Telegram, Telegram. Ahí está. ¿Esa? Ahí sí, correcto. Exactamente. Bueno, eh, este es un pantallazo que fue recortado evidentemente para proteger el nombre, La ¿cierto? identidad. Sí, la identidad de la persona beneficiaria de esta cuenta, dueña de esta cuenta, que inició su proceso de autodeterminación, de soberanía, su corrección de estatus jurídico el año pasado, ¿ya? Esta cuenta pertenece al Banco Global de la Familia, es un banco soberano que tiene una moneda que es el dólar de la Federación Americana, por eso se llama Master AFD, perdón, AFD. Dice cuenta maestra AFD. AFD significa dólar de la Federación Americana, porque Estados Unidos, por así decirlo, tiene como dos especies de estados, ¿ya? El primero, ¿no es cierto?, que es USA Corporation, Incorporation, ¿ya? Que es una empresa, al igual que Chile, porque los países fueron convertidos en empresas, ¿de acuerdo? Entonces, ellos tienen gobiernos y todos somos corporaciones. Y este otro banco, que es de una benefactora, una jueza americana, que se llama Anna von Reis, ella entabló un juicio contra el Vaticano y como resultado de este juicio obtuvo una indemnización para todos los hombres y mujeres vivas de este planeta Algo pasó, se cortó el año el audio. 2017, ¿ya? Un bono de redención. ¿Aló? Sí, sí, sigue nomás. Ah, perfecto. Parece que tienes problemas de conexión. ¿Se escuchan algo ustedes? Pues yo no escucho nada. Y desde el 2017 al 2024, también soberana, que es el dólar de la Federación Americana, que tiene respaldo en oro, ¿ya? Entonces, aló, Sí, sigue no sé nomás. si se me escucha, lo que pasa es que estoy con interferencia. Ah, ya. Se corta de repente. Se corta, así, Sí, a veces. no, la señal ha estado horrenda. Entonces, para poder acceder a este programa soberano, lo que hay que hacer es una serie de trámites que no son tan complicados, administrativos, que implican a nivel administrativo hacer una corrección del estatus jurídico y eso implica reclamar su nombre, su marca y su ADN, ¿ya? Porque nosotros somos personas, no somos hombres ni mujeres vivas, somos corporaciones, ¿ya? La persona es una máscara, es una ficción jurídica y como estamos bajo el imperio del derecho romano, nosotros seguimos siendo esclavos del Vaticano, de Roma, ¿ya? Entonces, cuando logramos hacer esto es que podemos acceder a esta indemnización que fue extendida bajo ley, bajo derecho canónico, ¿ya? Y esto lo subrayo porque cuando les mostremos el siguiente documento, van a entender la otra versión de la parte marítima, ¿ya? Entonces, estos beneficios están para todo aquel que lo reclame, ¿ya? Pero que corrija a nivel administrativo, no jurídico ni político en su país de residencia o donde se encuentra, em, con este tema, como les decía, de corregir el estatus jurídico, ¿de acuerdo? Pero es solo para efectos administrativos. El otro proceso de hacerse soberano realmente y desvincularse del sistema es una segunda etapa y es de libre albedrío para todo aquel que lo desee tomar. Eso, no sé si alguien tiene alguna
pregunta, parece que hablé muy rápido. Sí, bueno, bueno, ¿qué significa el monto? ¿Por qué tiene 82.800 dólares, digamos? Claro, Dólares de la porque ella, Federación. sí, lo que pasa es que ella partió con esto el año pasado, a ella le comenzaron a depositar, si no me equivoco, desde el mes de mayo del año pasado. Ok. Entonces ya tiene un año, 4 o 5 meses prácticamente. Y Y eso es lo nosotros, que ha logrado. y nosotros Sí, podríamos hacer algo similar y optar a recibir nuestro dinero. exacto, podemos cobrar esa indemnización. Sí, Ajá, que es lo que estoy haciendo yo. ok. Entonces vamos a esperar que tengas éxito para imitarte. Ahora, El, ¿este dinero es uno a uno con el dólar o diferente? no, no. El dólar de la Federación Americana es un token y equivale al 10% del valor de la onza Troy. Es Del decir, más oro, o menos hoy día un dólar AFD estaría costando alrededor de unos 400 pesos, más o menos. como medio dólar. Más o menos, sí, como medio dólar. Perfecto. Interesante. Ok, no sé si hay alguna pregunta o relación o vas a hablar del otro Yo, tema que vo- mandaste. sí, voy a ser majadero. Yo de verdad que los invito a que se abran. No hay preguntas tontas. Yo de verdad que es súper importante lo que les estoy compartiendo. Yo llevo más de 5 años investigando este tema y recién este año 2025 logré tocar las puertas apropiadas en donde se me abrió toda esta información y la oportunidad de que podamos todos acceder a esto. Entonces yo de verdad, en serio, los invito. Ahora, ¿Cuánta también les gente, aclaro que yo estoy, dígame. cuánta gente está así como tú haciendo estos trámites, haciendo esta cosa? ¿Tú estás consciente de eso? Yo no tengo la cifra exacta, dijo alguien por ahí. Pero sí sé que en este minuto hay más de 7.000 solicitudes esperando y que se les activen sus cuentas porque esta cuestión está reventando y está creciendo exponencialmente, porque se está abriendo la información, pues estamos en un periodo apocalíptico de revelaciones en donde los velos se están cayendo y eso es lo que estamos enfrentando. Ok, interesante. ¿Y es muy Abel, difícil? Dígame. hola, buenas noches. Una consulta. ¿El Dígame. trámite cuánto dura en promedio? A ver, el proceso, si es que usted cuenta con un computador, tiene su correo electrónico, tiene tinta roja a mano, 4 fotos color tamaño pasaporte, fondo blanco, y dispone además de 3 testigos, eh, yo diría que los registros y que le asignen los números de cuenta demoran alrededor de, yo creo que unos 15 días, un mes a lo sumo, y en que empiecen a. Empiecen a depositarte, ¿qué quiere decir? ¿Qué eso decir? Se fue la señal, primo, se fue la señal. Correcto. Entre 4 a 8 semanas. Ok. El proceso total duraría como un mes y Aló. medio a 2 meses. Algo así, dos No, un meses. poquito más, yo diría que 2 meses y medio, sí. Porque ojo que todos Ya, estos procesos, ellos, la plataforma los procesa en forma manual, ¿ya? Ellos se han negado a automatizar este tema para evitar los hackeos y todo el tema de delincuencia informática. ok, muy bien. Abel, Disculpa. sí, mira, requisito indispensable tener el computador y teléfono no te Sí, sirve porque el computador no, no, nunca he tenido. no, porque el computador lo que pasa es que ellos reconocen tu dirección IP. Entonces, cuando Ah, alguien ya, intenta acceder a tu cuenta desde otro computador, se niega el acceso, se bloquea la cuenta. Hay automáticamente, una ya. pregunta, Ese es hay una, un requisito de seguridad. Sí, sí. hay una Vale, gracias. pregunta de alguien en el chat que dice, ¿y Ya. en qué nos beneficia esto, esta cuenta a cada ciudadano? Bueno, primero que todo es un beneficio económico, claramente, ¿no es cierto? Y es un beneficio que nos corresponde porque la verdad es que contra nosotros han cometido un tremendo fraude, ¿ya? Y ese fraude lo cometieron con nuestros certificados de nacimiento. Cuando nuestros padres nos registraron, ¿no es cierto? En el registro civil,
no sabían en realidad que nos estaban convirtiendo en un esclavo, en un hombre de paja, persona. Y nos han hecho creer y sentirnos orgullosos de la palabra persona. Pero si ustedes se van al diccionario jurídico y consultan la palabra persona, se van a dar cuenta que es ficción jurídica, ¿ya? Que es una corporación. Es decir, nos convirtieron en un ente, ¿cierto?, corporativo. Fuimos registrados en la SEC de Estados Unidos, perdón, en la UCC de Estados Unidos, donde están todo lo que tenga en este planeta, tenga nombre, ¿cierto?, con mayúsculas, con tinta negra y que tenga además asignado un root, es registrado en la UCC como buque comercial, ¿ya? Y a posterior, nosotros, el sistema mercantil comercial nos llama colaterales. Entonces, nuestros certificados de nacimiento son transados en la bolsa, ¿de acuerdo? Porque en realidad este documento a nosotros nos convierte en un activo para el sistema. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque sabes que, bueno, y se demuestra que lo que tú dices es real, porque justamente los nombres nuestros en todos los elementos fiscales que ocupamos, ya sea carnet, pasaporte o certificados, salen siempre en mayúsculas Entonces, y con letras este negras. proceso de tramitar lo que hace un poco es que nosotros, perdón, ¿aló? Sí, decía yo que esto se confirma con lo que tú dices, porque en todos los documentos que aparecen nuestros nombres aparecen en mayúsculas y letras negras. Y también lo que me llamó la atención es que todos los de la realeza no tienen apellido. Se le llaman Príncipe No, Carlos, por- Príncipe Diana, y no tienen apellido. Entonces, wow, qué interesante. ¿Entiendes? Incluso, tienen ¿por inmunidad qué? Porque diplomática, y se escriben porque son reales, y se escribe con minúsculas y letras rojas. Entonces, sí, interesantísimo. con tinta azul. Y cuando ellos estampan su huella digital, lo hacen con tinta roja, que corresponde a un hombre vivo. La Mira, persona estampa su huella con tinta negra. Marlon El está haciendo una soberano, el consulta. hombre vivo, perdón, Marlon quiere hacer una consulta. sí, adelante, Marlon. Sí, Gil, bueno, o sea, al escuchar esto lo encuentro sorprendente, es como algo que no lo puedo Sí. creer todavía, pero esto dura hasta cierto, a ver, ¿cuándo fue hecho la demanda? Y si eso ya cambió a partir de esa demanda o todavía, eh, y quizás también junto con esa pregunta, ¿hasta cuándo dura esto? ¿Hasta cuándo puedo retirar o hacer este, este reclamo, A ¿no? O ver, sea, esto está abierto, esto está abierto para todos. Yo les voy a contar algo a este bono, que Jorge lo ha visto, y no sé, se los puedo compartir ahora por pantalla. Te voy a compartir el documento, Jorge, a ver si lo puedes subir. Y continuamos con Marlon. Dame un minutito, por favor, ¿ya? Les voy a mostrar algo. sí. Y ahí Jorge quizás lo pueda leer un poquito, así como brevemente. Eh, Dame un minutito, por favor, porque la parte superior de este documento habla precisamente de la vigencia de este bono. Carmen Zuleta pregunta de nuevo, dice, ¿es esto a favor de cada persona? Yo creo que sí, Sí, Carmen. pues, sí, sí, es para todo hombre vivo, para todo hombre y mujer viva. Y lo único que exige el sistema es hacer a nivel administrativo una corrección de tu estatus jurídico. Para nosotros, los hispanos, es el sistema jurídico, o sea, jurídico, bien. Y los hombres y mujeres vivas que viven en países anglosajones, ellos hacen una corrección de su estatus político. Esa es la diferencia de la palabra. En el fondo, lo que tú haces es reclamar tu nombre, tu marca, todo lo que está asociado a esto y tu ADN, ¿ya? Porque también trataron de meternos un gol con ese tema, y es por eso que, porque el año 2013 hubo un juicio en Estados Unidos, ya, en donde estaba metida una farmacéutica que intentó patentar el ADN humano, pero el fallo judicial estableció que el ADN humano no era patentable porque tenía un origen natural, por lo tanto estaba amparado por la ley natural, ¿ya? Pero el fallo, la jurisprudencia establece que el ADN humano podría ser patentado siempre y cuando éste fuera modificado
¿cierto? Vía intravenosa. Eso fue el año 2013. Se fue de nuevo el audio, se refiere a que esto fue, y por eso que inventaron las vacunas, Y el año cuya misión era, 2015, Bill Gates, si no me equivoco, patentó este tema un ensayo en Estados Unidos de un encierro, y el 2020 nos tiraron la pandemia para que nos vacunaran. ¿se ¿Aló? entiende? Perfecto. Sí, se entiende. La verdad es que tienes problemas de conexión, pero yo trataba de complementar lo que estás diciendo cuando se para. De acuerdo. Vamos, entonces, sigue, vas a mostrarnos algo, dijiste, ¿no? Eh, Te lo compartí al Telegram, por favor. Ah, ya. Vamos a abrir el Telegram, entonces. Si tú le puedes explicar un poquito, porfa. ¿Que lo lea? Por favor, sí. A ver si se puede agrandar. No lo puedo agrandar. Lo que tendrías que descargarlo, espérate, y abrirlo. Ya. Tienes que abrirlo acá nomás. Ya. Ahí lo puedo abrir. Entonces, dice aquí, es un bono de pago. Ya la fecha sale a la orden de Su Eminencia, ¿cierto? Cardenal Dominici Marletti, Vatican Court, el Tribunal de la Corte Suprema de Vaticano, algo dice apostólico signatum, no sé lo que significará. Después dice, eh, eh, Redención de Ana María Riesinger. ya, Y así, más abajito dice al account, todas las cuentas sobre la sobre tierra. la tierra, sobre la tierra, Ya, todas perfecto. las cuentas sobre la tierra significa todos nosotros. Bien, 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 entiendo. Y si te devuelves un poquito al origen, por favor, arriba, respondiendo a alguien que consultaba por el vencimiento. Esto fue emitido el 6 de junio del 2017. ¿Y expira cuándo? El 6 de junio, de enero del 30 de Del 2017, ¿no? 3017. Fue emitido por 1000 años. Perfecto, no tenemos problema entonces. No. Ya que ahí dice Bill of Landing, que es le habla, que es como en términos marítimos, es como una encomienda, que Te se comparto la resume, traducción de ese documento, Jorge, para ir más rápido. bueno, mejor. Ya, espera un poquito, por favor. Vamos a ver el Telegram. En Creo todo que yo lo caso, por traducí, la ¿eh? fecha de vencimiento nos queda harto tiempo todavía de plazo. Sí, afortunadamente. Es curioso que lo hayan hecho por 1 milenio, ¿eh? Esta traducción, el único error que tiene, que te lo acabo de compartir, Jorge, al Telegram, Ya, es que tradujo mal el 3017 y lo colocó como sí, 2017. ¿Ya? ya. Entonces lo vamos a copiar esto. Copia. Sí. Vamos a meter en un Word. Ahí está. Y ahora lo vamos a. ¿Están viéndolo en pantalla o no? Tengo que. Sí, se está viendo perfecto. Gracias, Jorge, te pasaste. Perfecto. Ahí está. Entonces dice factura de cargos, dice, claro. eh, No, no, pero en por su favor, si ser- puedes comenzar desde el inicio, está re interesante. bueno, dice redención de Ana María Retzinger, Ana María Retzinger, todas las cuentas en la tierra. Para pago total, bono de identidad privada, registro de tanto, copia original privada, certificado número 1 por Ana María, 6 de enero del 2017. Factura de cargos en su servicio como coheredera de Jesús de Nazaret, un nazareno, reconociendo que, a pesar de la victoria en el Gólgota y
fin de la separación entre Dios y el hombre, la humanidad ha sido atrapada por la falsedad de un lenguaje descriptivo y las ilusiones y la vanidad de la época, y una vez más está en peligro de destrucción resultante de la malicia de Satanás, los engaños y las prácticas de las imágenes. El hombre vive y la práctica de la idolatría, la adoración de ídolos, la adoración de ídolos hechos por el hombre e imágenes de oro en las que han colocado su fe en lugar de nuestro Padre. Me presento como mi judiciario maestro para salvar todas estas cuentas. Está más allá de la capacidad de mi hombre para contender con ángeles, pero no más allá de la capacidad de Dios para engrandecer y para que toda la creación que el hombre no crea sea mayor que su creador. Yo proclamo el triunfo eterno y la gloria de nuestro Padre en el cielo y el requerimiento de Satanás y el pontífice romano para liberar de la deuda y la adquisición de todas las acciones, nuevas para siempre, porque todas sus deudas han sido pagadas por adelantado y todas las ilusiones y separaciones han sido superadas. Una vez habitamos en la oscuridad y vivimos bajo las leyes de Noé, meras criaturas e insensatos en la desobediencia, pero con el mar rojo fue separado hace mucho tiempo para que la humanidad pudiera caminar sobre la tierra y Moisés los guiara. Declaramos que hemos caminado a través del mar rojo y hemos vivido bajo la tierra, bajo la ley de la tierra, y así también Jesús, el Nazareno, ha partido el velo de la muerte y nos ha llevado al reino de los cielos, y reclamamos que nos hemos convertido en los hijos de Dios bajo la ley del cielo y hemos recibido nuestra parte de ellos y no estamos sujetos a ninguna de sus ataduras. Hemos regresado a la vida para tener y dar vida y abundantemente, libres de deudas y guerras y toda blasfemia contra nuestro Padre que ha escasez en todo, y requerimos a Satanás las llaves del mundo para que todo lo que está mal presentado de acuerdo con la voluntad del visitante tenga poder. He posteado las deudas de identidad indemnizadas contra las cuentas de mi embarcación, fideicomiso de los Estados americanos, y liberamos todas las demás reclamaciones de nombres y bienes durante todo el mundo al recordar que la verdad es que todas las deudas han sido perdonadas y todos nuestros bienes están prepagados. Ana María, hija de Emet y la gracia, la hija de la verdad y la confianza, porque donde dos o más de vosotros estéis reunidos, aquí estoy yo también. Ahí dice prima Harold Carl y Ana María. Bueno, Dos alcances, Jorge. sí, dime. Diga, sí, adelante. Evidentemente es un documento que tiene orientación media, obviamente religiosa, con Derecho nociones canónico. católicas, con Derecho nociones canónico. católicas, con nociones. Ok, yo creo que dejemos las preguntas para después y tratemos de responder como podamos. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar porque me están esperando para trabajar. Cierren sus ojos, por favor. Padre nuestro, gracias por darnos la oportunidad de compartir y de participar de estas reuniones. Te pedimos que tú nos des luz, claridad y nos ayudes, Señor, a seguir creciendo espiritualmente y compartiendo con otros. En nombre de Jesús te agradecemos todo, Señor. Amén. Ya, ahora no sé si subirlo a internet el tema o va a tener que editarlo, no sé, por lo No, que se no, ve. no, 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 porque vamos a tener problemas. Yo te digo, a mí Ok, ya me tumbaron un celular por esto. ok. Ya pues, veremos cómo lo hacemos. Entonces voy a subir solamente la parte hasta antes que tú Sí, participes. Gracias. por favor, sí, Nos vemos. hecho. Que Dios le Gracias. bendiga. Chao, Chao, chao. chao.